aprendizajes que puedan generar vida para tu familia y para ti. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante. El día de hoy hablaremos de liderazgo. Hablaremos del desarrollo de un líder, cómo un líder necesita vivir procesos, un líder necesita tener algunos procesos internos y enfrentar muchas situaciones que a veces no queremos vivirlos o a veces necesitamos de alguna manera vivirlos, pero cómo entenderlo es lo que hablaremos el día de hoy. Todo en la vida tiene un proceso. De una manera sabia, Dios destinó tiempos de crecimiento y madurez para todo en la vida. Desde las plantas, los animales y todo lo creado, incluyendo a los seres humanos, todo tiene un proceso. Y ese proceso tiene un propósito final. Por ejemplo, los 9 meses de gestación de un bebé tiene como fin el nacimiento de un bebé sano, fuerte y listo para entrar a su etapa de vida fuera del vientre. El tiempo en que una semilla muere y da lugar a un árbol que continuará generando oxígeno para que los seres vivos podamos habitar en esta tierra. Ahora, si el proceso se detiene o se trata de brincar, habrá algo que no estará listo. Un bebé que salga antes de sus 9 meses de gestación tendrá vulnerabilidades, tendrá riesgos que tendrá que enfrentar para continuar viviendo. Y bueno, sucede lo mismo con el liderazgo. El líder tiene procesos, tiene etapas de crecimiento que tiene que enfrentarse, tiene que experimentarse para que el líder esté listo para su propósito. Si trata de encontrar un logro microondas o saltarse procesos, el líder tendrá vulnerabilidades, tendrá riesgos que tendrá que continuar cumpliendo su propósito de vida. Mientras camine, lo va a tener que enfrentar todas estas vulnerabilidades. Bueno, de esto estaremos hablando el día de hoy, al que llamamos el desarrollo de un líder, la importancia de su proceso y lo intencional que debe ser nuestras vidas, prepararnos para nuestro propósito específico. Hablaremos también de cómo este año que termina también fue parte de un proceso que Dios nos llevó para seguir avanzando en sus planes, y me encanta entenderlo de esa manera. Mi nombre es Uziel Espinosa y me estará acompañando el día de hoy el pastor Andrés González. Pastor, muy buenos días. Hola Uziel, buenos días. Buenos días, amada audiencia. Buenos días a todos, incluido aquí nuestro productor Cristian Hernández. Gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar con ustedes en Este es el Día. Le enviamos un saludo caluroso a nuestra directora y titular de este espacio, la señora Rebeca Chan. Y bueno, agradecido siempre, Uziel, de tener un micrófono para compartir con ustedes todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y enseñarnos a través del desarrollo del liderazgo. Así es, y es un tema muy importante, pastor, porque hoy estamos cerrando ya prácticamente la última semana del año. Estamos en un punto de un ciclo, de un cierre de un ciclo. Estamos en un momento muy importante para meditar, reflexionar, pero también ya estamos viendo qué sigue el siguiente año. Ya estamos pendientes cuál fue el proceso que Dios trabajó conmigo este año, para qué me está preparando y qué vendrá el próximo año, ¿no? Son momentos clave. Decía mi hijo Josué hace unos días, bueno, ¿qué trascendencia puede tener el llegar al 31 de diciembre? Si a la mañana siguiente es un día como cualquier otro. El tiempo es muy relativo, el calendario, cómo señalamos los meses, los días. Y es verdad, un día al final de cuentas puede ser igual al otro. Pero cada uno de nosotros le puede dar una dimensión a ese día, claro, como un parteaguas. Sí. ¿Sabes? Y a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Me gustaba mucho una canción secular por allá que decía, hoy es un buen día para empezar. Claro. Es un día para transformar, es un día para dejar lo que no me sirve. Es un día para analizar qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer mejor y hacia dónde me voy a dirigir. Y es lo que queremos transmitir el día de hoy. Que estamos meditando, estamos entendiendo que nuestro liderazgo es un proceso, que un líder no se hace de la noche a la mañana, que debes de pasar por una serie de etapas, dificultades, procesos, a veces de heridas, dolor, claro, así sí. Es, a veces de dolor, muchas alegrías, pero aún de las alegrías hay que
tomar lo mejor y no dejarse desviar. Quizá a veces nos enaltecemos demasiado, nos orgullecemos. Claro. Y cada detalle y cada decisión en la vida nos va a llevar a un avance verdadero, a un crecimiento en el desarrollo de nuestro liderazgo, o nos puede detener si no nos damos cuenta de que nos estamos desarrollando, de que seguimos creciendo y que somos parte de ese proceso. Exactamente. Y bien como lo comenta, podría ser un día cualquiera, pero Dios es muy sabio y como se mueve en estos ciclos, en estas etapas, yo lo veo de alguna manera, pastor, por ejemplo, el día y la noche, ¿no? Sí. O sea, cuando hay veces que tenemos días terribles, que ya queremos que terminen, ¿no? Sí. Días que estamos diciendo ya, por favor, que se termine este día. Bueno, Dios habla de que dice, por la noche durará el llanto, Sí. pero en la mañana vendrá la alegría. Entonces, Dios nos ayuda a entender, por ejemplo, si es un momento difícil, bueno, cierra un ciclo, empieza otro. Sí. El día, la noche y el año es un muy buen ciclo para poder recapacitar y empezar a trazar nuevos planes, nuevas metas. Y lo que está atrás se cierra, se aprende de eso y ya continuamos hacia adelante. Ahí ha sido de bueno. decir una clave, Uziel, muy importante. Porque todos en nuestro desarrollo en la vida encontraremos momentos de dificultad, de dolor y a veces tenemos el riesgo de quedarnos estancados en ese proceso, de que algo se presente, una dificultad, quizá estamos inundando, la vida se inunda de problemas, se llena. Bueno, es el momento de tomar manos a la obra y eliminar esa inundación y quitar esa agua y hacer a un lado y darle oportunidad a que algo nuevo, a que un camino seco, a que una nueva vereda se abra delante de nosotros. Es peligroso estancarnos. Muchas veces en este tiempo de Año Nuevo hay también mucha depresión, hay mucha nostalgia, hay mucho dolor de todo lo que no hicimos, toda la gente que ya no llegó con nosotros a terminar el año, sea en grupos de trabajo, sea en familia, y ese dolor nos puede detener. Debemos sí ver atrás, tomar experiencias, pero aprender lo necesario y seguir adelante, no dejar que eso nos sumerja en la duda, en el temor, en no continuar avanzando. Así es, y me encanta esto que comenta de en esos momentos es cuando Dios aparece y Dios dice voy a hacer algo nuevo. Sí, me encanta como lo dice en Isaías 43, dice yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. No importa cuál sea lo que hayamos vivido este año o lo que estemos viviendo, tanto bien o para mal. Bueno, Dios tiene algo nuevo para nosotros. Viene un nuevo año, pero para nosotros no es un nuevo año, sino es una nueva oportunidad. Sino es algo que Dios le permitimos trabajar en nuestras vidas para hacer algo nuevo que va a abrir un camino en el desierto, en ese momento crítico de nuestra vida, y ríos en una tierra estéril. Y me encanta cómo lo dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Wow, sí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de dejar el pasado atrás, de no cargar con ese lastre, con esas dudas, es cuando pueden abrirse nuevos horizontes. Claro. Y ese proceso de dolor va a ser bueno. ¿Por qué no entendemos a veces que diga el Señor en su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien? Porque aún esos dolores, aún esos procesos difíciles tuvieron una meta en el corazón de Dios, que fue edificarnos, ayudarnos y prepararnos para algo mucho mejor. Exactamente, y eso es precisamente, pastor, lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso se me hace muy interesante, porque no solamente es darle la vuelta al año, no es cerrar un 2023. Es qué extraigo de aprendizajes, qué extraigo de lo que yo ya viví, de ese dolor invertido, de todo eso que ya procesamos en nuestra vida, y aprovecharlo para este 2024. Porque si no lo vemos así, si solamente le damos de vuelta a la página, vamos a cometer el mismo error, o vamos a caer en estos ciclos viciosos que muchas veces caemos por no ser conscientes de lo que vivimos. Y ahí es la maravilla de la palabra de Dios, Uziel. Mucha gente me pregunta, ¿por qué hemos entregado nuestra vida a la palabra? ¿Por qué hemos entregado nuestra vida a seguir la Biblia como manual, a comprender que todo está ahí para guiarnos? Y es que la Biblia está llena, la palabra está llena de ejemplos clave en donde las personas
caían en esos ciclos Sí, una y sí. otra y Ajá. otra vez. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, desafortunadamente se volvían a sus malos caminos. Sí. Repetían los viejos moldes, todo aquello que habían logrado dejar, otra vez caminaban sobre el mismo problema y no en balde tuvieron que estar 40 años en el Wow. desierto sobre sus mismos pasos, Claro. dando vueltas en Oh, círculo. me encanta eso, sobre sus mismos Así pasos, es. exactamente. Y no hubo ese proceso de aprendizaje, no hubo esa comprensión adecuada de que lo que vivimos ya quedó atrás. Traigo lo mejor y eso me va a abrir una perspectiva diferente hacia adelante. Y es algo clave en la vida de un líder, es algo clave si tú estás guiando a personas, el ayudarles para identificar qué áreas deben de haberse superado, debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo para poder Exactamente. avanzar. Exactamente, excelente. Quisiéramos dejar unas preguntas a la audiencia que nos escucha. ¿Por qué creen que los grandes líderes toman tiempo para desarrollarse? Si vemos las historias de la Biblia, vemos la historia de cualquier liderazgo importante, les toma un tiempo de proceso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que toman tiempo para desarrollarse? ¿Y qué áreas necesitan trabajar un líder para poder estar listo para su propósito? Yo les pregunté a la audiencia, ¿qué áreas consideran que deberíamos estar listos para ya empezar el camino de su propósito en la vida? Si yo, digamos, yo me di un llamado, yo tengo un propósito, quiero comenzar una empresa, quiero comenzar un ministerio. Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué áreas necesito trabajar? ¿Cuáles son las que consideran ustedes que nos escuchan? Nos pueden escribir al 9993 5469 14. Quisiéramos leerlos mientras estamos aquí durante el programa. Pastor, y quiero compartir con usted una ley de liderazgo muy interesante. Se llama la ley del proceso. La ley del proceso nos dice que el liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Nuevamente, el liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Parece una ley muy fácil de entender o muy fácil de aplicar, pero ya en el tema práctico, pastor, es muy difícil entender. Es muy difícil saber que va a tomarnos tiempo. Es muy difícil saber que es constancia, que es determinación, que es intencionalidad. Es muy difícil entender que decir, tengo que crecer mentalmente, en carácter. No quiero las cosas microondas. Sí, vivimos en un tiempo de éxitos microondas, ¿no? Nunca como ahora, Uziel, vivimos en una época en la que queremos una satisfacción inmediata. Hablábamos la semana pasada acerca de la inteligencia emocional. Sí. El poder esperar, el no querer todo en el momento, si no es el tiempo adecuado para adquirir algo, porque requiero endeudarme, adquirir un crédito, pagar el doble, el triple de lo que algo vale. Pero la inteligencia emocional, esta capacidad de buscar una satisfacción que no sea inmediata, Claro. desafortunadamente la tecnología, el avance de la ciencia ha provocado que todo se vuelva Más rápido, instantáneo. más, sí. Yo quiero saber algo y lo busco en internet y espero que mi respuesta llegue de inmediato. Así es. Si no sucede, incluso lo desecho y lo dejo de lado porque todo es lo que quiero en este momento. Una satisfacción que no puede esperar. Y en el liderazgo definitivamente no puede suceder así. No es algo de la noche a la mañana, no es un título, lo hemos dicho, no es algo una camiseta que te impones nada más. Y no es algo que tienes que ir trabajando en el día a día. Así es, y pasa algo, escuchaba de hecho esta semana varios podcasts del tema de lo que es famoso y lo que es influencia, ¿no? Hay personas que tienen fama y hay personas que tienen influencia. Ya. Influencia, liderazgo es influencia, es poder tener la capacidad de que alguien tome una decisión. Fama es solamente ser conocido. Sí. Y algo que se me hizo muy interesante, me decía este líder, dice, la fama es... Yo puedo viralizarme, yo puedo hacerme viral por un video, por un contenido que le gustó a muchísima gente y me siguieron. Y ahora me volví famoso de la noche a la mañana. Pero yo no tengo influencia. Es diferente. Yo puedo ser famoso, pero yo no tengo la capacidad de que otra persona tome una decisión, haga un cambio de vida. Pasa mucho con los que llamamos influencers en esta época, de que tienen mucha influencia y tienen reuniones y la gente los sigue, pero piden cambios o ellos mandan filosofías y nadie las sigue. Claro. Es increíble. Le hicieron un evento una vez que reunieron a muchos influencers para hacer un acto altruista. Sí. Y bueno, y pidieron fondos y pidieron donaciones. Terrible. Nadie se involucró. Y lo siguen millones. Sí.
Lo que pasa es que tienen fama, pero no tienen influencia. No hay una verdadera influencia. No hay Vamos, una influencia, exacto. ¿qué famoso puede ser alguien haciendo una, yo le llamo tontería? Ajá. ¿Qué famoso puede volverse? ¿Qué viral puede volverse alguien, no sé, estrellándose en su bicicleta contra un muro o dándose un martillazo en una uña? Exacto. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a hacer lo mismo? Exacto. Ahí es la diferencia. Exacto. ¿Quién está verdaderamente liderando? ¿Quién está formando un camino que otras personas quieran seguir? Así es. Y decía también esto, dice, el que es famoso, lo que quiere hacer es acciones para que me vean a mí. Sí. Y el líder no, el líder quiere hacer acciones para servir a los demás. Así Y eso es el proceso que vamos a platicar el día de hoy, porque para yo poder entender esto, que no se trata de mí, que se trata de los demás, necesito ser formado por dentro en muchas áreas. Y vamos a comenzar con la primera, pastor. Estamos hablando de la ley del proceso, de cómo un líder se desarrolla diariamente y no de un día para otro. Y la ley del proceso la podemos ver en muchas etapas. La primera es la preparación interna. Sí. La segunda es la preparación externa. Primero es cómo me trabajo por dentro, cómo me trabaja Dios en carácter, paciencia, esperanza, fe. Y la otra es preparación externa, trabajar mis dones, capacidades y talentos. Así que vamos a comenzar con la preparación interna. Y una de las cualidades muy importantes que Dios trabaja, pastor, es la humildad. Sí. El tema de la preparación interna. De las cualidades que Jesús pidió que limitáramos, pudo haber mencionado miles de cualidades. Jesús tenía increíbles cualidades para mostrar y para hablar de él. Era un hombre que manejaba una influencia increíble, tenía muy buenas relaciones. Era una persona íntegra, honesta. Era una persona con mucha autoridad, con mucho conocimiento. Tenía mucha sabiduría. Y lo que él dice es, quiero mostrarles dos cualidades, síganme en esto. Y dice Mateo 11:29. Acepten mi enseñanza y aprenden de mí, que soy paciente y humilde. Así es. ¡Wow! Otra versión dice manso Y humilde. Y es increíble que el mismo Señor nos lleve y nos llame a poner atención en nosotros mismos. Y ahí está esa palabra que se llama autoliderazgo. Yo voy a liderar a otros, pero primero debo ser capaz de gobernar mi casa, de gobernarme a mí mismo, de hacer un análisis interior. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué áreas de mi vida necesitan mejorar? La mayoría quiere prepararse en lo externo, ahora hablaremos de eso. Pero es muy difícil que la gente quiera hacer una introspección, que la gente esté dispuesta o estemos dispuestos a abrir nuestro corazón aún a nosotros mismos. Cuando encontramos una debilidad, un área de necesidad, algo que debe crecer, a veces lo negamos, lo cerramos, tratamos de no mirar hacia ese lugar porque nos parece un lugar oscuro, siniestro, frío. Y es importante liderarnos a nosotros mismos. Y te dejaría con este pensamiento de momento, o sea, dice John Maxwell que es importante que nosotros debemos primero de saber lo que no sabemos. Sí. Porque en un primer momento nosotros no tenemos identificado qué áreas de nuestra vida, qué áreas personales necesitamos hacer crecer y mejorar. Y ahí está una de las primeras claves de poder nosotros crecer de manera interna. Identificar cuáles son esas áreas en las que yo debo trabajar. Excelente, saber lo que no sabemos. Y esta es una muy buena etapa para reflexionar precisamente lo que en este año Dios nos ha procesado internamente. Vamos a ir a un corte y al regresar estamos hablando de el desarrollo de un líder. Regresamos. Me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti. Yo danzaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Vamos a un corte y regresamos. Llegando a toda la capital yucateca y sus alrededores. Aquello que necesitabas ya está aquí. Un concepto diferente para toda la familia. Con 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde la calle 38 por 35 y 37. Tablaje 26121. Colonia Chichí Suárez, Mérida, Yucatán. XH CSAG,
101.9 en frecuencia modulada. Somos Vida Nueva, la radio de la familia. Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Vida Nueva, la radio de la familia. ...24 horas contigo. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. PT es 4T. Continúa escuchando Este es el Día. Este es el día. Este es el día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Estamos de vuelta en Este es el Día. Bienvenidos a los que acaban de sintonizarnos. Estamos hablando en esta mañana acerca del desarrollo de un líder. Y estamos preguntando por qué los grandes líderes toman tiempo para desarrollarse. Hay en la vida de un líder la necesidad de entender que no es de la noche a la mañana que va a suceder el liderazgo, que cada uno de nosotros debe de ir formando ese crecimiento individual, ese análisis introspectivo, esa determinación de qué áreas de mi vida yo debo todavía mejorar, y no solo la preparación externa, sino también ver al interior, qué es lo que está sucediendo en nosotros, si verdaderamente tenemos las cualidades, si hemos desarrollado, si hemos aprendido, si todo lo que nos ha pasado ayer nos ha servido para mejorar el día de hoy y para presentar esas herramientas como algo que pueda servir a la gente a la que vamos liderando. Y Uciel, estamos tratando de ver qué cualidades dentro de esta ley del proceso en el que cada líder está formando parte, qué cualidades debemos de ir desarrollando de manera interna y de manera externa. Y hablábamos antes de salir el corte acerca del carácter, de la paciencia, de tener esperanza, de tener fe, de movernos en humildad. Y bueno, esos son aspectos que cada uno de nosotros debe de trabajar de manera personal. Y tenemos por ahí un mensaje que nos llegó. Así es, nos están escribiendo. Nos dice, bendiciones de lo alto, dice, un área que tiene que trabajar un líder es el carácter, ya que podemos hablar y dar órdenes, pero si no tenemos el carácter no vamos a llegar a ningún lado. De ahí parten muchas cosas, dice, el carácter va en conjunto con la humildad, me gusta mucho eso. Dice, el carácter va en conjunto con la humildad, diría que van de la mano, mientras más líder seas, tienes que tener estas virtudes. Wow. Dice, y la preparación de un líder, claro que llega a tiempo, aprende de los golpes de la vida, los golpes de la vida le da y eso le sirve de lección. Y un verdadero hombre y líder se forma a solas con Dios en oración. Increíble, muchas gracias a quien nos está escribiendo esto. Buenísimo. Muy buena aportación. Es exactamente lo que estamos hablando es esto. Estamos hablando de un proceso. Estamos hablando cómo Dios trabaja también con nosotros en nuestra vida personal y como líderes todavía aún más por el impacto. Pero lo primero que trabaja Dios con nosotros siempre es el área interna, pastor. Porque antes de ponernos en algún lado de autoridad,
Dios necesita trabajar mucho el carácter, necesita trabajar mucho esta área interna. Y hablamos antes del corte, el tema de la humildad. Qué importante es la humildad. Yo lo platicaba con mi esposa hace unos días porque decía, Dios va a levantar a alguien lo más que pueda aguantar su orgullo. Sí, es cierto. Porque si Dios te levanta con dones, talentos, con un propósito, pero empiezas a enorgullecerte o empiezas a tener una soberbia por donde estás, dice la Biblia que Dios resiste al soberbio. O sea, no puede estar cerca del soberbio, mira de lejos, dice la Biblia. Entonces, si al momento de que Dios te empiece a levantar para un propósito y tú te empiezas a enorgullecer, pues te vas a alejar de Dios. Y al alejarte de Dios, Dios no te quiere lejos. ¿Sí me explico? Entonces, conforme crezcas, y yo siempre digo, conforme crezca tu rango de autoridad, tu humildad tiene que crecer. Sí. Tu grado de humildad, de estar siempre delante de tu Dios diciendo, es por tu gracia, es por tu favor, es por lo que tú me has dado. La humildad te va a llevar a lugares más altos todavía. ¿Cuántos líderes a nivel mundial y a lo largo de la historia hemos visto caer por la soberbia? Sí. Por enorgullecerse, por creerse a sí mismos. Y bueno, si tú lo ves en la Biblia, vas a encontrar a Nabucodonosor y vas a encontrar a Darío. O sea, gente que verdaderamente creía, y en su época eran grandes líderes, eran gente que gobernaba todo el mundo conocido. Y sin embargo, todos esos pueblos, tarde o temprano, cayeron. Todos esos pueblos, por pensar, haberse ensoberbecido y pensar que nada les iba a detener, que nadie iba a poder con ellos, que ellos eran los más grandes. Y sabes lo más triste, amigo, que a veces nuestro orgullo no nos deja avanzar más allá de pararnos sobre un ladrillo. Wow. Y eso pasa muy, muy frecuentemente. Alguien apenas quieres conocer el corazón de una persona, quieres conocer Dale verdaderamente autoridad, su dale carácter, poder. dale un poco de autoridad. Sí. Y sobre ese ladrillo se va a perder. Sí. Y va a empezar a tratar mal a la gente y se va a mover con como decía la persona que nos escribió, con una muestra de carácter, va a evidenciar no su temperamento, sino realmente quién es él. Exacto. Va a poner de manifiesto lo que hay en su corazón. Y ahí es donde debemos de ser cuidadosos personalmente. Que nosotros no caigamos en ese error de dejarnos enorgullecer, porque aún la posición de liderazgo no es algo que nosotros hemos recibido por nosotros mismos, es algo que ha sido dado por Dios. Exactamente. Cuando tú ves en la palabra que dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Exacto. En ese momento debes de comprender, en ese análisis personal que hablamos, que yo no fui el que me colocó en ese lugar, que yo no pude haber hecho nada para estar acá, sino que Dios le da gracia a los humildes. Sí. Cuando tú te pones en un lugar en donde Dios puede trabajar contigo, Él va a hacer todo lo necesario para poner los recursos, las oportunidades, para que tú puedas aprovecharlas. Pero cuando todo creemos que viene de nuestro propio entendimiento, de nuestra sabiduría o conocimiento, ahí empezamos a perder la brújula. Exacto, y sería muy buen momento, pastor, de reflexionar ahorita en este año que termina, cómo Dios ha trabajado nuestra humildad este año. Si tú eres un líder que tienes gente a tu cargo, tienes un nivel de influencia, o eres un líder en la búsqueda de tu propósito de vida, dices, Uziel, yo no tengo a nadie a mi cargo. Bueno, Dios te ha dado un liderazgo en tu propósito. Sí. Bueno, ¿cómo te fue este año en tema de humildad? ¿Cómo viviste el tema del ego, de la soberbia? Si tuviste algún éxito, tuviste algún logro importante, ¿qué pasó en tu corazón? Yo les haría esta pregunta a quien nos escucha, porque es importante que lo que más crezca es la humildad. Que nuestro corazón esté fortalecido, que este crecimiento interno venga directamente desde el corazón de Dios, que es una persona mansa, humilde, como le decía Jesús. Aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es un muy buen momento para reflexionar. Y quiero decirles lo que dice Filipenses 2:3. Pastor dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Así es. Eso me encanta, ¿no? Es clave la definición de humildad. Estamos hablando de ser manso, de ser humilde, de ser paciente. Pero ¿qué significará para Dios el que nosotros seamos humildes? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Porque a veces el concepto de humildad también lo tenemos de alguna manera un poquito tal vez confundido. Lo vemos como pobreza, lo vemos como ser menos que otra persona, lo vemos como un lugar en donde somos humillados, ¿no? Sí. Pero la verdadera humildad... Menor valor, digamos, ¿no? Pero cuando yo veo a Jesús, cuando entiendo a través de Él como un ejemplo clave en mi vida,
cuando yo veo lo que significa la humildad, que Él siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Sí, exacto. sino que se despojó. Él, ¿quién más que el mismo Jesús? ¿Quién más el mismo Dios podía colocarse en un lugar de soberbia? Claro. Podía haber decidido nacer en un trono de oro, Sí. en un palacio, rodeado de lujos, rodeado de atenciones. Pero Él, desde el primer momento de su misión en este mundo, se coloca en el lugar más aparentemente sencillo, en el lugar más pequeño, en un pesebre, en un lugar donde no era un lugar propio para que naciera un rey. Así Y es. sin embargo, Él a través de eso nos muestra el corazón que tiene. Un corazón de servicio, un corazón de ayuda, que no está buscando su propio beneficio. Exactamente. Y ese es el verdadero amor, dice la Exacto. Biblia. El que no busca lo suyo, el que no se envanece, el que no tiene ese orgullo, sino que está buscando dar su vida hacia los demás. ¿Qué hemos hecho en el 2023? ¿En qué momentos clave Dios nos ha mostrado que nosotros ya confiábamos demasiado en nuestras fuerzas, Ajá. confiábamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento? Y qué importante reconocer nuestra necesidad de Dios en ese proceso y para el 2024. Así es. Y bien lo dice Proverbios 29 también. El que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Qué importante tener esta característica nosotros, entender, ok, lo que tengo es por la gracia de Dios y lo que hago es por el favor de Dios. Y ahorita mencionaba, pastor, me gusta mucho el ejemplo. Nabucodonosor, un rey de los más importantes de aquella época, un rey con un nivel de influencia, de resultados, de logros increíbles. Y en un momento clave él se enorgullece y dice, todo eso yo por mi causa. Yo me he hecho rico por mi causa, yo me he hecho fuerte por mi causa y el poderío es por mi causa. Viene Dios y lo confronta a través de uno de sus hijos, de sus servidores, y les dice, y le muestra su realidad. Y vemos adelante en la vida de Nabucodonosor que él cae en una locura, lo pierde todo, queda como un animal, dice la Biblia, que comiendo del Enferma, campo. sí, ¿no? como Exacto. loco. Le muestra realmente Dios, Uziel, su humanidad. Así Al es. final de cuentas, cada uno de nosotros somos seres humanos. No tenemos comprada la vida, no Exacto. podemos decidir cuándo puede venir una enfermedad, puede venir un problema, una necesidad. Y es lo que sucede con Nabucodonosor. Porque alguien de pronto me ha dicho, ¿cómo es posible que de ser un rey termina de tal manera viviendo como un animal sin ropa en el campo, vuelto loco? La gente lo veía y lo menospreciaba después de haber sido el rey del reino más grande de la Exacto, tierra. exacto. Pero al final Dios siempre va a buscar en nosotros lo mejor. Así Va a ayudarnos para que podamos ir creciendo y mejorando. Y Él lo que resulta confrontado es con esa humanidad. Así con es. que Él no puede procurar su propia salud mental. Él termina dependiendo prácticamente de otras personas para que le puedan ayudar y sostener. Exacto, y bien lo dice la historia, que después, ya que Dios le vuelve a dar la cordura, él dice, no hay otro Dios más que nuestro Dios, Así más que es. Jehová, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, hay otra historia también de un hombre rico que decía, es que soy demasiado rico, lo que voy a hacer es voy a tumbar mis graneros, los voy a hacer más grandes, voy a hacer mis empresas más grandes, y empezó a planear, decir, qué grande soy, qué bueno soy, cómo me quiero, ¿no? Así casi digo... sí, como gorro generativo. Sí. Y dice, bueno, y no sabes siquiera, le dice la palabra, no sabes siquiera si el día de mañana vas a estar vivo. Exacto. Y le Estás dice, queriendo necio. acumular, eres Sí. sí, eres un necio. Eres Le un dice, soberbio. necio, hoy vienen a tomar en la noche Así tu alma, es. ¿no? Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Y por qué lo tocamos el día de hoy a ti que nos escuchas? ¿Por qué hablas del tema del proceso en el tema de la humildad? Porque tal vez lo que estás atravesando este año fue un tema de humildad. Tal vez necesitabas aumentar tu humildad, tal vez necesitabas darte cuenta que estabas perdiendo el piso. Tal vez este año tuviste muchos golpes o tuviste muchos topes en tu vida por la soberbia, por el orgullo, por alguna área de tu vida que todavía no estaba trabajada, o lo que Dios trabajó contigo fue generar humildad. Algunos procesos que pudimos haber tenido en este año, pastor, pueden tener que ver con la humildad. Entonces, eso es importante entenderlo para decir, Dios está trabajando conmigo y estamos procesándonos, estamos siendo procesados para el propósito de nuestra vida, ¿no? Esos momentos son clave porque son momentos que generalmente nos acercan a Dios. Exacto. Cuando vemos en nuestra propia determinación, nuestra propia dependencia de nuestros recursos no es suficiente. Cuando yo ya no puedo hacer más, cuando no depende de mí, cuando no
yo no puedo hacer que entren clientes a mi negocio. A pesar de que yo haga una gran publicidad, la última palabra no la voy a tener yo. Exacto. Cuando yo me doy cuenta que requiero de alguien más, eso siempre me va a llevar a Dios. Y eso es lo que a lo mejor tomaría como la clave de reconocer y de ser humildes y decir, necesitamos de Dios. Exacto. Necesitamos identificar que Dios forma parte de nuestro día a día, que sin Él nada es posible. Y no podemos vivir separados de Dios. Y si este año de pronto tú no tuviste oportunidad de acercarte a Dios, si hubo momentos de confrontación, de debilidad, de necesidad, pues qué importante que podamos voltear la mirada y decir al cielo, creo que hay algo que me falta. Creo que Exacto. hay algo que puede hacer diferencia en mi vida, y eso es clave cuando veo en mi interior. Encontrar esperanza, encontrar fe, descubrir en mi interior lo que quizá este año me hizo un poquito de falta trabajar. Exactamente. Y me encanta eso. Este año me hizo falta trabajar. Bueno, no pasa nada. Tenemos un nuevo año, tenemos una nueva Gracias a oportunidad. Viene un año nuevo. Estamos listos para seguir en este proceso y para seguir creciendo, ¿no? Y hay una preparación también que hacer en el exterior. Exacto. Evidentemente Dios nos ha dotado de dones, de habilidades, de talentos, pero cada uno de esos dones tiene que ser desarrollado. Exacto, desarrollado. Y por eso, otra de las cualidades que queremos mencionarles el día de hoy del tema interno, del crecimiento interno, el procesamiento que Dios nos tiene en este año, es la obediencia también y el carácter. Ahorita lo mencionaba la persona que nos escribió. La obediencia también, porque es importante. Alguien que sabe obedecer podrá ser obedecido. Sí. Alguien que sabe someterse a una autoridad va a poder liderar. ¿Por qué? Porque entiende que está sometido a un orden, está sometido a una responsabilidad superior. Entonces eso nos da autoridad y nosotros moral para poder dar instrucciones y poder liderar. Y me encanta mucho como Jesús mismo lo dice, porque Jesús, y decimos otra vez, es el líder por excelencia. Si queremos un modelo, vamos a Él. Y me encanta que aún Él siendo autoritario, digamos que tenemos autoridad, no autoritario, autoridad. Dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí. Él tuvo que aprender a obedecer, porque él dijo, no sea mi voluntad, sino la de mi Padre. ¿Te acuerdas? En el momento más crítico de su vida, cuando está a punto en el jardín, de decir, voy a morir, sí, voy a sufrir, voy a tener una etapa que no quiero vivir. Yo no la quiero vivir. Pero dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aprender obediencia también es uno de los procesos internos importantes. Y que la humildad es clave, porque si yo no identifico que necesito mejorar, que dependo de otra persona, y para eso están mis padres, mis maestros, mis propios líderes, y todo eso me va a formar. Me encanta que cuando tú quieres aprender algo, no hay mejor forma que viendo que otra persona lo haga. Que alguien que te muestre en el camino, que alguien te modele en cómo debes hacer las cosas. De pronto yo he pensado, no hay malos alumnos, a veces hay malos maestros, ¿no? Depende de ambos, sí, sí. Pero si no hay un maestro que modele, no hay alguien que te diga cuál es el camino, cómo lo debes hacer, evidentemente no lo vas a aprender. Y eso está ligado a la obediencia. Que yo me deje guiar, que yo pueda pensar y entender que hay alguien, no importa el nivel de liderazgo que tengas, siempre va a haber alguien más a quien puedes seguir. He trabajado para gente como abogado, para gente pues con empresas muy grandes, y que ellos a su vez siguen a alguien más. Exacto, ellos exacto. Se dejan guiar, ellos están tratando de aprender cuál es el nuevo modelo del negocio, qué está haciendo el mercado para crecer. Y si tú no dejas de crecer, tú no dejas de aprender, en ese momento se va a detener tu crecimiento. Exactamente, exacto. Eso es, mientras el líder deje de aprender, deje de estudiar, deje de crecer en áreas, va a dejar su liderazgo. Y un niño no lo comprende, Uziel. Va a dejar de influenciar. Pero esa es la obediencia. La obediencia depende de que una persona con mayor experiencia que tú, con mayor conocimiento o sabiduría en el área que estás trabajando, te pueda guiar. Wow. Esa es la obediencia. Sí. Tú le enseñas a tus hijos que cuando obedecen se están dejando cuidar por alguien que han dado ese camino, por alguien que está viendo lo mejor para ellos. ¿Quién mejor que un padre que quiere para ti que te vaya bien, que no te va a dar una piedra, que no te va a dar una serpiente, que te va a entregar siempre un pan y lo mejor para tu vida? Y eso es clave. Si lo aprendemos de niños,
si obedecemos a nuestros primeros líderes, que son los padres, eso va a abrir Nuestros un primeros líderes, escenario, me encanta eso, sí. va a abrir un Sí, sí, escenario sí. tremendo, o sea, para poder dejar de guiar por otros que en diferentes áreas van a ser personas adecuadas y Dios va a poner para que tu vida pueda crecer. Así es, vamos a entrar a un corte. Estamos hablando del desarrollo de un líder. Al regresar vamos a hablar de dos procesos muy importantes y fuertes que vivimos como líderes para poder seguir creciendo, para seguir desarrollándonos como el gran líder que Dios nos quiere formar para nuestro propósito. Todo esto al regresar. Señor, me gozaré y alegraré. Este es el día que has hecho para mí. Vamos a un corte y regresamos. Me gozaré. Llegando a toda la capital yucateca y sus alrededores. Aquello que necesitabas ya está aquí. Un concepto diferente para toda la familia. Con 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde la calle 38 por 35 y 37. Tablaje 26121. Colonia Chichí Suárez. Mérida, Yucatán. XH CSAG 101.9 en frecuencia modulada. Somos Vida Nueva, la radio de la familia. Habla Xóchitl Gálvez. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene lo mejor. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. A diferencia del pasado, con la Cuarta Transformación aumentaron los salarios mínimos, desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. 9 de la mañana, 43 minutos. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRIAN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron, a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. El Santo bendito Hola amigos y a todos los que escuchan la radio Vida Nueva, la radio de la familia. Les saluda Joseph Espinosa y solamente quiero motivarlos a seguir adelante. No teman, no desmayen porque Dios está con ustedes. Y dice su palabra, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito y bendecido día. y que justo me hace ante él. Continúa escuchando Este es el Día. Este es el día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Estamos hablando del desarrollo de un líder. Tenemos un tema muy interesante. Estamos platicando cómo un líder recibe procesos. Estamos hablando de cómo un líder necesita recibir estos procesos. No nos gustan tal vez o no estamos tan conscientes de que tenemos que vivirlos. Pero nos trabajan, nos ayudan para crecer. Porque como decíamos, la ley del crecimiento, la ley del proceso, es de que un líder no crece de la noche a la mañana. Un líder se desarrolla diariamente. Entonces este proceso se necesita. Y incluso para nuestro propósito es tan importante para Dios
que Dios también nos procesa a nosotros. Hablamos al inicio, en el primer bloque, que si una gestación, un bebé sale antes de los 9 meses, antes de estar listo en este proceso, algo va a tener vulnerable, algo no va a estar ordenado, algo no va a estar saludable y se va a encontrar con conflictos, problemas. Pasa lo mismo con nosotros. Si no estamos procesados de la misma manera, si no estamos listos para nuestro propósito, interna y externamente, nos vamos a encontrar con algún área que vamos a tener golpes que no debimos haber tenido, vamos a tener situaciones que pudimos haber superado antes, pero no estuvimos listos. Entonces, hablamos primeramente la preparación interna, hablamos de características como la humildad, lo importante que es la humildad, lo importante que es la obediencia, el carácter, cómo necesitamos ser formados en carácter para poder resistir todas estas presiones, todos estos conflictos, pero también con humildad para resistir el orgullo y la soberbia que mucho nos afecta y nos impide crecer en Dios, ¿no? Esperanza y fe fueron cualidades que platicamos de la preparación interna. Ahora, la preparación externa, hablamos de que necesitamos también trabajar capacidades, dones, talentos, invertir en nuestro ministerio, en nuestra profesión. Pero hoy queremos hablarle en este último bloque de 2 procesos muy importantes, pastor. 2 procesos que realmente los vivimos, que realmente nos forjan desde adentro y que duelen. Que uno de ellos es el fracaso y el dolor. Son herramientas maravillosas para el crecimiento personal, Luciel. Dice la palabra que a la verdad, al principio, ninguna disciplina es causa de gozo. Así es. Sino de tristeza. Así es. Pero a su tiempo, cuando somos ejercitados en esos momentos donde algo salió mal, tomamos una mala decisión, nuestro temperamento nos ganó y actuamos de una manera que no era la adecuada, no se había forjado adecuadamente el carácter en algún área y quedó evidenciado. Son momentos que duelen y que generalmente producen el que algunos queramos abandonar. Lo más natural cuando hay un fracaso es el abandono. Es triste, pero es lo más natural. Cuando tú, ¿qué pasa con cualquier ser vivo? Cuando se encuentra con que algo toma una decisión de caminar por un camino de espinas o tocar una llama encendida de fuego, definitivamente dices, no lo vuelvo a hacer. Exacto. Retiras la mano. Es tu aprendizaje, ¿no? Así de es. ese dolor, tu no lógico es, no voy a andar de nuevo por ese camino. Decíamos, el ser humano es el único que vuelve sobre sus mismos pasos y comete los mismos errores. Y encuentra la manera, ¿no? Yo no sé cómo, pero voy a tocar y quiero tocar el fuego y formaré un guante o voy a ver qué líquido me pongo, pero yo quiero tocar el fuego. Quiero volver a quemar. Bueno, pero en el proceso del desarrollo del liderazgo, cuando queremos que nuestras organizaciones, nuestros ministerios crezcan, pues debemos evidentemente perseverar. Claro. Queremos seguir avanzando y aunque algo ha fallado, pues tenemos que tomarlo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué puedo expresar en esta situación negativa? ¿Qué puedo expresar en forma positiva? ¿Cómo convierto un fracaso en un triunfo? Pues evidentemente cuando identifico lo que no debía haber hecho. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue ese camino que tomé que en el momento no era el mejor y que me trajo una consecuencia? Y cuando yo tengo esa capacidad de resiliencia, de decir, sabes, eso no salió bien, pero la segunda vez va a salir mejor. Esta oportunidad puede ser la oportunidad de mi éxito, ¿no? Y como muchas veces nos gusta poner el ejemplo de Alva Edison, que aprendió cientos y cientos de formas de cómo no hacer una bombilla eléctrica, ¿no? Y aprendí muchas cosas en el proceso de fallar y fallar y fallar hasta que finalmente conseguí el éxito. Y así nosotros como líderes debemos siempre de buscar qué puedo aprender de este fracaso. Hay momentos de dolor, me traicionaron, me ofendieron, me abandonaron, la gente que estaba aparentemente conmigo me dejó solo. Son momentos que te llevan a un momento clave, a decidir, voy a seguir adelante a pesar de, o este es el momento de mi fracaso. Aquí voy a bajar la guardia y no voy a seguir. Así es, y aquí algo importante es saber, o sea, me encanta como comenzó diciendo, o sea, aprendemos de chiquitos que un dolor es, ya no lo vuelvo a hacer y no lo quiero evitar, al contrario de entender qué fue lo que quiso enseñarme este dolor, cómo aprendo de esto para no volver a caer y para seguir creciendo. Entonces,
El fracaso y el dolor no están hechos para destruirnos. Yo creo que eso es algo que es importante como líderes entender, que el fracaso y el dolor están hechos para enseñarnos, para aprender y crecer. Hay una ley en liderazgo, pastor, que se llama la ley del dolor precisamente. Sí. Que nos dice que el buen manejo de las malas experiencias nos conduce a un gran crecimiento. Pero es el manejo. Sí. Es el buen manejo. No es el dolor en sí. Sino qué uso le doy. Exacto. Es cómo lo manejo. Cómo yo mi fracaso, mi error que tuve, lo manejé bien, lo procesé bien, me hizo crecer, me hizo más inteligente, me hizo más sabio, me hizo más cuidadoso, me hizo más determinado. O me destruyó, o me limitó, o me dijo ya. Me hizo rendirme, ¿no? Hay un concepto en el que no quisiera hoy profundizar, porque sería para llevarnos muchos programas, que la gente se pregunta o nos preguntamos por qué Dios permite el dolor. Sí. Y es algo que ha cuestionado a lo largo de la historia de la humanidad, incluso ha llegado a cuestionar o ha llevado a gente a cuestionar la existencia de Dios. Sí, como un Dios bueno, como un Dios sabio, como un Dios creador del cielo y de todo el universo, ¿cómo puede permitir que algo malo pase? Pero cuando tú logras identificar que en eso aparentemente malo, que nosotros llamamos malo, puede parecernos tan terrible, hay algo de enseñanza, hay algo favorable. Cuando alcanzamos a extraer de esos momentos de fracaso, de debilidad, de dolor, cuando logramos extraer esa semilla valiosa, esa perla o esa pepita de oro que está dentro, ¿sabes? La puedes llevar a un nivel que te va a permitir crecer y avanzar como nunca antes lo habías imaginado. Pero se requiere un corazón dispuesto a ver aún esos momentos de fracaso como una oportunidad para mejorar. Esa crisis de la que hablan los japoneses, esa palabra que significa oportunidad. Y cuando tú encuentras ese secreto, cuando descubres ese valor que hubo en lo que hiciste mal, sabes, lo que viene adelante siempre va a ser mejor. Sí, y ahí yo creo que el secreto es descubrir qué hemos hecho este año, o sea, analizar un poquito. Tuvimos fracasos este año, tuvimos heridas fuertes, dolores fuertes, y en lugar de yo reclamarle a Dios y decir, no, es que ¿por qué me permitiste eso? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me hizo crecer en mi vida, no? Y hay un versículo que yo este año lo descubrí, porque a veces que un versículo te descubre, ¿no? Y me impresionó, te lo comparto, pastor, es Proverbios 19:3. Dice, por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa a Dios. Wow. Wow. Yo me golpeó este versículo, se lo repito. Por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Hay veces que son de nosotros, fuimos decisiones de nosotros tomamos una decisión equivocada, dice otra versión, la gente arruina su propia vida, ¿no? Por su necedad. Entonces, yo creo que es importante saber, hay cosas que sí fueron mías, aprendo. O sea, ajusto, hago un cambio. ¿Por qué tomé esa decisión? A veces tomamos la decisión con la mayor capacidad que tenemos, con la mayor sabiduría, pero a veces no son buenas decisiones y no es más que nadie más que de nosotros la culpa, ¿no? Y se requiere el valor. Sí. Yo diría que cuando nosotros no tenemos la valentía de asumir nuestros propios errores, cuando no tenemos el valor de identificar que el fracaso no vino de nadie más, porque es lo más sencillo, lo natural es lo que hace un bebé, es lo que hace un niño. Tira siempre el compromiso a alguien más, voltea a señalar. Desde el Génesis con Adán y Eva, la mujer que tú me diste. Me encanta esa imagen del niño que está lleno de chocolate, toda la cara y el cuerpo, y le pregunta a su mamá, ¿quién comió el chocolate? Y el niño dice, yo no, cuando es evidente que fue su responsabilidad. Eso requiere valor, requiere determinación. Y un líder no puede darse el lujo de culpar a los demás de sus propias decisiones. Wow. Un líder tiene que asumir lo que es su responsabilidad, porque en esa medida va a poder llegar a que eso se modifique. Y si en este año hemos vivido procesos que nos llevaron a que relaciones se rompieran, a que algo que tú hiciste, algo que dijiste, yo tengo que reconocer en este año, Uziel, que hubo decisiones que tomé que no fueron las más acertadas, o probablemente en algún momento del año reaccioné, el temperamento me llevó a reaccionar de una u otra manera y respondí emocionalmente, y eso trajo de alguna manera una consecuencia. Es importante
asumir esa responsabilidad. Y se requiere valor para restaurar relaciones, para procurar subsanar ese error que se cometió, para restituir cuando se ha hecho daño, cuando se ha afectado a otra persona. ¿Hasta dónde puedo yo restaurar lo que hice mal? Y si nosotros no tenemos ese valor, si no somos capaces de asumir esas decisiones, entonces van a quedar ahí relaciones fracturadas, que va a quedar y entra heridas. Orgullo también, o sea, entra el orgullo, es la falta de soberbia perdón. La que no me Sí, deja. No, yo así soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado a líderes, entre comillas, y dicen, pero ese es mi carácter, ese es quien yo soy de esta manera, y si a mí Dios me puso así es por algo? No es cierto. Todos debemos de mejorar. Todos podemos crecer y aprender hasta llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Exactamente. Y aquí es importante entender, sobre todo el tema del carácter. El carácter es algo que desarrollamos. El carácter no es algo que tenemos en nuestro ADN, es algo que podemos trabajar, y es algo que se desarrolla intencionalmente. Incluye valentía, incluye integridad, incluye paciencia, incluye esperanza, muchas cualidades que sí se trabajan. Y no es decir, es que es mi carácter y así, sino tienes que trabajar para ser alguien con mejor carácter, porque tu liderazgo te lo exige. Y qué maravilloso, Uziel, que empecemos un año nuevo, que lleguemos al 2024 con la oportunidad de hacerlo mejor, con la oportunidad de identificar eso que todavía Dios está trabajando con cada uno y que está anhelando llevarnos a dimensiones mucho más altas. Exactamente. Dice, el pensamiento que tengo acerca de ti es mucho más alto que lo que tú te imaginas, pero debemos de dejarnos trabajar. Y no sé cuáles son esas relaciones en las que debes trabajar para el 2024. La misericordia de Dios es tan grande que día a día se renueva. Exacto. Y que tú puedas, a partir de este día, y si quieres tomar como inicio el 1 de enero, toma ese día y di, sabes, a partir de ahora voy a hacer algo distinto. Esas personas probablemente con las que ya no tienes relación, porque se fracturó, porque simplemente se terminó esa relación, porque hubo algo que sucedió y que no le dimos la oportunidad. Una ofensa, una falta de manejo de emociones. Cualquier cosa, y a lo mejor conscientemente nos equivocamos, pero que nos demos esa oportunidad de restaurar esas relaciones y esas nuevas relaciones que tú debes hacer para el 2024. Sí. A mí me encanta creer que cada día puedo llegar a conocer a una persona nueva que puede ser tan importante, tan especial, tan definitiva en el resto de mi vida. Puedes encontrar a tu mejor amigo. Alguien me ha dicho, ¿y quién es tu mejor amigo? Y yo siempre digo esto, aunque tengo valiosos amigos y les amo muchísimo, siempre pienso esto, creo que mi mejor amigo aún lo voy a conocer. Todavía es alguien que puede ser, que va pasando junto a mí, que se me cruza en el auto, que lo voy apenas a Estos son buenos días de distancia, ¿no? Así es, así es. Y eso abre la puerta para una relación que puede ser determinante en tu vida, o que alguien pueda incluso llegar a ese círculo íntimo del que hemos platicado alguna vez, que pueda volverse tu gente de confianza, tu gente que te va a impulsar. Quizá puedes encontrar a un líder al que tú puedas seguir y que pueda catapultar tu éxito mucho más allá de lo que imaginabas. Sí, me encanta cómo lo plantea Pastor, porque al final de cuentas todo tiene que ver con un desarrollo. Todo lo que vivimos este año sí sirvió, sí fue importante. Ahora, no fue lo mejor, tuve un dolor, tuve un fracaso. Bueno, ¿qué me enseña? ¿Qué me procesa? Bueno, ¿cómo crecí internamente en humildad? ¿Cómo crecí en paciencia? Todo esto que viví, todas estas pruebas, y yo creo que los invitaría a recordar un poquito todo este año. ¿Cómo fue lo que viví desde enero hasta el día de hoy? Fui más paciente, no fui tan paciente. Mi carácter, ¿cómo estuvo? Fui explosivo, fui impaciente, fui alguien que no quiero ser, me convertí en alguien que no quiero ser, o estoy llegando a un lugar que no quiero llegar. Bueno, hoy es un momento de decir, es parte de mi proceso. Estamos procesándonos, estamos en un desarrollo como líderes y en nuestro propósito de decir, estoy formándome internamente, Dios usó esto para crecer. Ahora tengo que abrir los ojos, ser humilde y escuchar y aprender de alguien más, escuchar y aprender de parte de Dios, escuchar y aprender del proceso y decir, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir Dios con esto? Y no, me encanta, yo me quedo con este versículo. Muchas veces por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa a Dios. Hay cosas que no le corresponden a Dios, que nosotros decidimos, y ahora Dios está aquí para poder ayudarnos a procesar. Esa es la buena noticia, Ociel. Este es el día
que puede transformar el resto de tu vida. Este es el día en el que tú puedes decidir que aquello que se quebró, aquello que se hizo mal, aquello que fue un fracaso aparentemente, lo podamos convertir en un triunfo para el día de mañana. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Excelente, con eso terminamos el programa. Estamos muy agradecidos de haber tenido este tiempo con ustedes. Los invitamos de verdad, síganse desarrollando como líderes, sigan siendo agradecidos, sigan procesando y preparándose internamente con esas habilidades que Dios ha puesto en ustedes, externamente, esas capacidades, esos dones y talentos, y sobre todo aprender de los fracasos, del dolor y en las relaciones, restaurar aquella relación que se terminó, o empezar esa relación que necesitas para ese círculo íntimo, para lo que Dios quiere hacer con ustedes. Los bendecimos, que tengan un excelente día y un excelente cierre de año. Hasta luego. Día de gran salvación. Es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en Él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día. Este es el día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. El programa fue presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319.